Buenas noches, jóvenes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Listo, profe. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Esperemos que se conecten el resto de sus compañeros. No se olviden de dejar sus dos nombres y sus dos apellidos allí en el chat por el tema de la asistencia. A ver, jóvenes, yo en esta semana, estamos en la semana 5, ¿no? En esta semana les dejé aquí un cuestionario de introducción a Linux que ustedes pueden realizar. No sé si les comenté que lo pueden realizar las veces que ustedes quieran, que les coge la mejor nota y que no hay límite de tiempo, y que las preguntas les sirven para el examen, para la lección. Entonces,
Aquí está el cuestionario que ustedes pueden realizar en cualquier momento. Y también se me dio un listado de los alumnos que están debidamente matriculados. Entonces, aquí están sus nombres. Si alguno de ustedes no consta en este listado, tendría que comunicarse con coordinación o con matriculación, porque eh, quiere decir que no están matriculados. Entonces, no se les podría poner la nota, ¿no? Entonces, este es el listado que me pasaron. Por favor, chequen que todos consten aquí, ¿verdad? Para que luego no tengan problemas con el registro de sus notas, ¿no? Y adicionalmente a eso, tengo que ponerle unas tareas, pero Dios mediante, Dios mediante las ponga en esta semana, ¿no? Entonces, este es con el aula virtual. Creo que el tema de los grupos, creo que no había problemas con el tema de los grupos. Déjenme ver si aquí había problemas. Yo no tengo grupo y creo que todos tienen grupo. Ajá, si todos tienen grupo, entonces aquí no hay problema con los grupos. Ya, entonces esa sería nuestra primera parte, ¿no? Um, ya, en la última clase estábamos hablando del BAS, ¿verdad? Del Shell BAS, que era el programa que teníamos por defecto, ¿no? Y ahora nos tocaba hablar de la línea de comandos. Entonces, ahí estoy admitiendo unos compañeros suyos, ¿no? Entonces íbamos a hablar de la línea de comandos. Pero para esto de aquí, yo no recuerdo, realmente no lo recuerdo, si con ustedes estábamos instalando y nunca vimos el reinicio del equipo. Entonces, aquí está la máquina virtual. Si por si acaso no hemos revisado esto, aquí está la máquina virtual, aquí está nuestra máquina virtual de Linux que creamos la última vez, ¿verdad? Y ahora la vamos a iniciar, simplemente marcamos el botoncito de iniciar y la máquina virtual que la otra vez ya instalamos, pues debería de iniciar. Entonces ahí está, iniciando, obviamente se toma su tiempo y vamos a ver qué sucede. Mira, ahí está iniciando. No sé si es la primera vez que ustedes la van a ver, pero si no es la primera, debe ser la segunda. Ya, entonces ahí nos dice con qué kernel vamos a iniciar, con qué núcleo o con qué corazón vamos a iniciar. Entonces le ponemos el de por defecto, porque el otro era un núcleo de rescate. Entonces ahí estamos iniciando. Está cargando nuestro Linux en nuestra máquina virtual. Ya, ahí está cargando todo el software que necesita, ¿verdad? Y allí tiene que llevarnos a un terminal, ¿verdad? Este terminal es una interfase que está gobernada por el programa Shell, ¿no? Entonces, ahí está el programa Shell, nos pide el usuario, que en este caso el usuario es el root. El usuario es el root y el password es el que le configuramos al momento de la instalación. Entonces, allí parece que en algo me equivoqué yo.
Entonces, ahí ya está. Ya, ahí hemos dado login y ahí estamos dentro de nuestra instalación, el cual nos ha dado una advertencia de que alguien intentó ingresar allí, pero que el login resultó fallido, ¿no? Entonces, aquí estamos en esta interfase que es una consola o terminal, ¿verdad? Que es una interfase para conectarnos con Linux. Y aquí, esta línea aquí que ustedes ven aquí, es la que se conoce como el prompt, que es donde nos quedamos la última vez, ¿no? Entonces, el shell, que es el programa que se cargó, que hace las veces de terminal, espera que nosotros ingresemos comandos de línea, ¿verdad? A través de esta interfase, ¿no? En esta interfase tenemos la línea que es conocida como el prompt y que está esperando que nosotros ingresemos los comandos. Tenemos el prompt, es parecido a esta línea que ustedes ven aquí. Entonces así aparece el prompt. Y aquí obtenemos información, ¿no? Lo primero que vemos aquí es el nombre del usuario que está dando login. Lo segundo que vemos por acá es el nombre del servidor, ¿verdad? Donde está instalado Linux, el nombre del hostname, ¿verdad? Lo tercero que tenemos es el directorio de trabajo actual. En este caso tenemos el directorio que es el home public, ¿sí? Entonces ese es el que está allí. Y finalmente tenemos un símbolo que nos indica si el usuario tiene privilegios o no. A ver. Ya, entonces miren, aquí tenemos los símbolos que podemos encontrar. Es el signo numeral, que es para los usuarios particulares sin privilegios. Y tenemos el signo de dólar, perdón, para los usuarios normales sin privilegios. Y tenemos el signo numeral para los usuarios que tienen privilegio de administrador, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos nuestro prompt, ¿verdad? Ahí vemos que lo primero que tenemos aquí es el nombre del usuario, que en este caso es el root. Separado con un arroba, tenemos el nombre del host, que en este caso es localhost. Por acá tenemos una tilde de la ñ, ¿verdad? Esa tilde de la ñ significa que nos encontramos en el directorio del usuario. Y por acá tenemos el signo numeral, eso significa que tenemos privilegios de administrador. Si yo visito el comando pwd, veo que me encuentro en el directorio /root. El directorio /root es el directorio home del usuario root. O sea, ese es ahí donde se van a guardar los archivos del usuario root, ¿no? Entonces, efectivamente, la tilde me indica que estoy en el directorio home del root. Ya. Aquí estamos viendo algo que lo vamos a ver más adelante. Existe un comando que se llama su. El comando su sirve para obtener los privilegios del superusuario, ¿no? Entonces, con el comando su nos podemos convertir en superusuario y ejecutar algunos comandos que solamente están reservados para los usuarios con privilegios de administrador, ¿no? Ya, ahí estamos viendo que la ruta, la ñ, contiene el directorio actual, ¿no? Entonces, yo aquí estoy, ¿verdad? Si yo hago un cd para cambiarme de directorio, cd significa change directory, y me pongo el slash, la barra acostada hacia la derecha, entonces este sería que me estoy cambiando el directorio raíz, ¿no? Entonces, ahí estoy en el directorio raíz, y si ustedes ven en el prompt, ¿verdad? Hay un slash, quiere decir que estoy ahorita en el directorio raíz. Si yo me cambio el directorio, no sé, bin, ¿verdad? Entonces ustedes ven en el prompt que ahorita estoy en el directorio bin. Pongo el comando pwd y veo que me encuentro efectivamente en el directorio bin. Entonces en el prompt se refleja el directorio donde me encuentro actualmente, ¿no? Bien. Me da un poquito de sueño hoy día. Debe ser porque quedé tostado ayer con esa campaña de vacunación. Ya, cuando ustedes estén en algún comando que les permite abrir una especie de interfase, ¿verdad? Es común que ustedes utilicen la palabra exit, como ven aquí, para salir de ese subrutina, ¿verdad? O subambiente creado para el usuario que invocó esa subrutina o ambiente, ¿no? En este caso, el SU
crea una sesión de superusuario y para salir de esa sesión de superusuario se utiliza la palabra reservada exit o el comando exit, como lo quieran ver, para salir de esa sesión y regresar a la sesión anterior donde ustedes estaban seguramente con un usuario sin privilegio, ¿no? Entonces, esto es con respecto al PROM. Ahora, como hemos hablado de utilizar comandos, hemos utilizado algunos comandos, si yo no me equivoco, ya hemos utilizado algunos comandos, y estos comandos, también denominados instrucciones, se conforman de palabras que son sinónimas de lo que hace el comando, ¿no? En GNU se suelen utilizar una sintaxis con una estructura igual. Entonces la estructura de los comandos es el nombre del comando, los parámetros y los argumentos, ¿no? En algunos casos los comandos pueden no tener ni parámetros ni argumentos, porque son comandos directos, ¿sí? Ahí otras veces sí soportan parámetros y argumentos, pero ejercen una acción por defecto, ¿sí? Entonces, o muestran un mensaje de error, ¿no? Entonces, si yo pongo por aquí un list, ¿verdad? Ahí el list me lista, ¿verdad? Los archivos que están allí. Déjenme irme al directorio raíz. Déjenme utilizar el comando clear para borrar la pantalla. Y ahora voy a hacer un list, ¿verdad? Y ahí está el list que me está listando los archivos y carpetas que hay allí en el directorio raíz. Pero si yo hago, por ejemplo, el list "-l", creo que vi por ahí un parámetro, entonces el list "-l" me muestra la información que está a nivel del directorio raíz, pero también me muestra con otros datos adicionales, ¿no? Entonces, si yo hago el list solito, funciona de una manera, y si yo hago el list con algún parámetro, funciona de otra manera, ¿no? Entonces, en este caso, el parámetro es el "-l". Pero aquí parece que se me cambió el teclado. Hace un ratito sí me funcionó. Ya, déjenme ver "-l". Ahí está el "-l", ¿no? Entonces, funciona de una manera sin parámetros y de otra manera con parámetros. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos utilizar comandos con parámetros. Por ejemplo, si yo voy a hacer un clear aquí, ¿verdad? El clear, miren, el clear, ¿verdad? Sí soporta sin parámetros, ¿verdad? Y ahorita voy a hacer el comando copy. El comando copy, ¿verdad? En este caso me dio error porque el comando copy necesita ciertos parámetros para poder trabajar. Entonces, copy sin nada no tiene una acción por defecto. Entonces, ahí tengo que ponerle los parámetros que le faltan, ¿no? Entonces, voy a poner clear para limpiar la pantalla y regresamos por acá, ¿no? Bien, a veces los comandos aceptan más de un parámetro y cuando acepta más de un parámetro podemos escribirlo con la tecla, con el símbolo menos, ¿verdad? Y las letras de los parámetros, o podemos ponerlos con un solo guión y la letra de los parámetros, ¿no? En este caso voy a hacer un list "-l" y déjenme cambiar el teclado. El teclado aquí parece que se hubiera cambiado porque estaba funcionando bien y ahora no me quiere coger el menos. Ya, entonces voy a hacer "-l" y "-d". Sí, esos son dos parámetros que soporta el comando list, ¿verdad? El "-d" creo que es para listar los directorios, ¿no? En este caso únicamente el directorio raíz, y el "-l" es para ponerle los nombres, ¿no? Entonces, miren, allí hemos hecho ese comando con dos parámetros, ¿verdad? Pero también el otro formato decía que yo puedo poner así, menos y el conjunto de parámetros, entonces es el mismo resultado, ¿no? Entonces, el uno es utilizando un menos por cada argumento y el otro es simplemente el menos y la lista de argumentos, ¿no? El segundo es como que más rápido, pero ambos son aceptados por la interfase Shell Bus, ¿no? Entonces, sería el manejo de los comandos, ¿verdad? Que soportan parámetros, ¿no?
Ahora, ya que estamos aquí, si ustedes quieren conocer los parámetros, ustedes pueden poner, ¿verdad?, el comando, y los comandos soportan, ¿verdad?, un doble menos y el argumento gel. Cuando ustedes le ponen el argumento gel, ¿verdad?, allí se les crea, se les carga la ayuda del comando y ahí ustedes pueden ver el comando. Pero si, como a ustedes les está pasando ahorita, pasa muy rápido porque hay mucha documentación y no lo pueden ver, entonces ustedes pueden utilizar también otro comando que se llama el comando man. El comando man, acompañado como argumento, en este caso el argumento, el nombre del comando, entonces el man les busca la ayuda de ese comando y les permite ver los parámetros que están ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el menos A. ¿Qué más tenemos? El menos B, para verlos acá. El menos D para ver, dice el último directorio como que el de arriba, pero no el local. Eh, ¿Qué más tenemos? El menos L, el menos G dice para ver los grupos primero. Entonces tenemos algunos parámetros. Ahora, cuando estamos aquí en el comando man, nosotros podemos avanzar con las flechitas y retroceder con las flechitas, o podemos dar paste down, paste up, ¿verdad? Avance de página o pie de página para regresar pantallazos atrás o hacia adelante, o podemos dar la barra espaciadora para ir avanzando pantalla por pantalla, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí el comando list tiene muchos argumentos y una vez que ustedes llegan al final y desean salir de esta interfase, presionan la tecla Q y con la tecla Q salen al prompt, ¿no? Entonces ahí estoy en el prompt, voy a hacer un clear, ¿verdad? Y ahí he borrado, ¿no? Entonces hemos aprendido algunos comandos y también hemos aprendido pues cómo buscar la ayuda y cómo movernos dentro de la ayuda. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Este, yo estoy trabajando así como usted, ya con la máquina virtual, pero al momento usted entra como administrador y yo quiero entrar y no me sale, y al momento de yo instalarlo, yo no le puse clave. No sé si será una clave universal o no sé. Pero usted tiene que poner un usuario cuando usted ingresa. Usted le pone el usuario del root. Claro, o sea, yo entro como el usuario es mi nombre ¿Ya? y yo no le puse clave, O sea pero que al momento de, usted creó un usuario. sí, ahí al momento de instalar me salió pues Usted para creó el crear un usuario con su usuario. nombre. Pero es que por Sí, defecto tiene que tener el usuario root. Entonces lo que usted tiene que hacer es, así, tiene que hacer un logout, así, para terminar la sesión, ¿verdad? Y aquí tiene que poner root y mire a ver si le coge la clave en blanco. es que eso es, no me coge la clave. No. Ya, entonces usted sí le puso una clave, pero tal vez no se dio cuenta, tal vez le presionó algunas teclas allí y sí quedó con una clave. Entonces, yo no he probado recuperar una clave de un Linux, supongo yo que existe una manera de recuperar la clave de un Linux, pero en este caso yo le recomendaría que lo vuelva a instalar y Claro, voy a tener que hacer eso. que lo vuelva a instalar y que le ponga bien la clave. Porque, Porque solo me sale el signo dólar. Nomás, me sale. claro, es que usted estaría allí con un usuario sin privilegio. Y entonces sí lo puede utilizar, pero va a haber ciertas cosas que necesita usted tener este permiso de administrador. Gracias. Entonces, bueno, ahí yo voy a volver a ingresar. Ya, y estoy nuevamente allí metido. Entonces les decía que ya hemos aprendido a utilizar unos comandos y ver los parámetros y también ver la ayuda, ¿no? Entonces ya tenemos más herramientas. Y a ver, ya, aquí también nos dice que podemos encadenar comandos. Por ejemplo, aquí tenemos el comando day, el pwd y el cal, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se encadenan comandos. Entonces, vamos viendo el day, ¿verdad? Me muestra la fecha actual, ¿verdad? ¿Cuál es el otro comando que no
No tengo esa retentiva. El pwd, que ya lo saben, pwd para ver el directorio actual. Y el último era el cal, ¿no? El cal me permite ver el calendario, ¿no? Entonces, me decía allí que yo puedo concatenar comandos. Voy a hacer un clear para borrar la pantalla. Entonces voy a hacer el date, como decía allí, punto y coma. Y aquí yo tengo cambiado el teclado. Luego tenía el pwd, ¿verdad? Punto y coma. Y luego tenía el cal, ¿verdad? Entonces lo ejecuto y ahí ustedes ven que en una sola línea he ejecutado varios comandos porque para el Linux, pues el punto y coma es como un separador de línea. Entonces ejecuta los tres comandos, ¿verdad? Eh, de manera consecutiva, sin necesidad yo de tener que dar intro en cada uno de ellos. Profe, para concatenar los comandos que se pone punto y coma nada más. Punto y coma, sí. Con los slash no se puede. No, con los slash es para formar rutas de directorio. Ah, ok. Entonces esto es otra cosa. Por ejemplo, yo aquí estoy en el directorio home, entonces yo voy a cambiarme a bin, ¿verdad? Y no sé si hay algún directorio más allí. Entonces ahí ya estoy en el bin y ahora voy a hacer un list menos d voy a hacer ahí. Ya. Entonces ahí yo puedo formar la ruta, ¿verdad? Y puedo salir, ¿no? Entonces los slash son para crear rutas de directorio. Ah, ok. Ya. Entonces, aquí está, dice, para visualizar, ¿verdad? Para ejecutar los comandos en una sola línea. Y también tenemos otro comando que es el comando hecho. El comando hecho dice que sirve para visualizar texto. Entonces aquí yo voy a poner el comando hecho, ¿verdad? El comando hecho, pues ahí en este caso no muestra nada, pero si yo pongo hecho, hola, buenos días, entonces ahí muestra la leyenda hola, buenos días, ¿no? Entonces el comando hecho me sirve para mostrar texto por pantalla. Ya, el comando day, que lo vimos allí, es para mostrar la fecha, pero si yo pongo day, pongo help para ver los parámetros, vemos que tiene bastantes parámetros, ¿no? Pero como ahí no se aprecia muy bien, voy a poner el man. Voy a borrar esto primero para que no se vea así tan feo. Ya, voy a poner el man. Ahora clic aquí, man, ¿verdad? De day, ¿no? El man es para ver el manual del day, ¿no? Y allí dice que el day, cuando yo le pongo -d, ¿verdad? Dice que muestra, displaya el tiempo según lo que está descrito allí en el string. ¿Y qué más? Vamos a ver qué otros parámetros hay. Ah, ya, y con el -s setea la hora, ¿no? Entonces, con -s podemos hacer un setup de la hora. Y también miren ustedes cómo tenemos caracteres de secuencia allí, ¿verdad? Tenemos el porcentaje A, porcentaje B, porcentaje C. Estos son los mismos caracteres que soporta el lenguaje C. Entonces, en lenguaje C ustedes también tienen estos caracteres de secuencia y que sirven para reemplazar contenidos en cadenas de caracteres. Entonces, aquí también se pueden utilizar, ¿no? Entonces, tenemos un montón de caracteres de secuencia que pueden ser utilizados, ¿verdad? Para mostrar la información allí, ¿no? Y tenemos los parámetros. En este caso, con Q salimos de la ayuda. Voy a utilizar el comando clear, ¿verdad? Para borrar la pantalla. Ya, y ahora sí, voy a poner date, ¿verdad? Voy a utilizar el "-s". Y aquí tengo que poner la hora, ¿no? Entonces estamos julio 23. Entonces voy a ver si le pongo julio 31, pero tengo que respetar el formato que creo que es 2021, 07, ¿verdad? 31.
Sí, vamos a ver si el formato es correcto, me lo acepta, ¿no? Entonces, allí parece que dice que estamos sábado 31 de julio. Si yo hago un day, ¿verdad? Quiere decir que sí le logré cambiar la fecha al 31 de julio. Y ahora voy a ponerle la fecha que corresponde, que hoy día era 23. Entonces ahí le pongo 23. Voy a tratar de ponerle la hora, porque la hora creo que se puso 00 porque no le puse. La hora, según yo tengo, son 19:30, ¿verdad? Déjenme ver si le atino a los dos puntos. Ya, ahí están los dos puntos, 19:30. Vamos a ver si me coge. Parece que allí no me cogió bien la hora. Ah, dice, carece el signo más. Entonces parece que el formato de la hora no me va a aceptar. Entonces me voy a quedar sin la hora. Parece que me voy a quedar sin la hora. Fecha inválida, dice. Entonces parece que no le puedo poner la hora porque no sé qué formato utiliza. Tengo que averiguar qué formato utiliza y voy a tener que conformarme con que tenga la fecha correcta y la hora ya cuando me aprenda bien el formato, ahí le puedo poner la hora, ¿no? Bien, entonces, déjenme borrar esto. Ya, entonces el day nos permite setear la fecha y la hora, solamente que hay que saber los formatos. En este caso, no me sé cuál es el formato de la hora. Déjenme ver si lo intento nuevamente. Ya, yo le había puesto este formato, pero vamos a ver si aquí le doy espacio. Y acá le pongo 00, a ver si no soporto. Entonces, no sé qué estoy haciendo mal en el formato, pero no le puedo poner la hora. Bien, el PWD ya saben que es para ver el directorio actual y el CAL era para ver el calendario, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo el calendario, pero el CAL, ¿verdad? También lo puedo utilizar como para ver, por ejemplo, el calendario de octubre, ¿no? Entonces, a ver, ahí creo que ahí me puso el calendario de todos los meses, pero yo quiero ver el calendario de octubre, entonces creo que el formato es 10, 20, 21. Ya. Entonces tienen que poner el mes y el año para ver el calendario en una fecha específica, ¿no? En este caso yo puse ahí de octubre para ver cuándo será mi cumpleaños, ¿no? Y si ponen cal solito, les muestra el calendario del mes actual. Y si ponen cal, yo puse 10 así, pero me salió todo el mes. Déjenme poner cal 2021. Ya, entonces creo que es el calendario de solamente de ese año, ¿no? O sea, arma el calendario de todo el año, ¿sí? Entonces pueden poner el mes, el año para ver solo un mes, un año, o pueden poner el año para ver el calendario de todo el año. Bien, entonces ese sería el comando cal. Bueno, y también ya vimos el hecho. Y ahora vamos a hacer una distinción de los comandos. Aquí en Linux tenemos los comandos externos. Estos son comandos que son programas y los programas obviamente están en lenguaje de máquina, es decir, en binario. Y estos están presentes como disco duro, ¿no? Cuando yo ejecuto un comando, lo que hace es leer este archivo y ejecutarlo, como si se tratase de un proceso. También tenemos los comandos internos. Los comandos internos son comandos que están cargados ya en la memoria y forman parte del shell.
¿verdad? Y se ejecutan con el shell, es decir, no necesitan estar físicamente en el disco como archivos, sino que estos comandos están directamente en el shell, ¿no? Comandos como cd o como pwd son ejemplos de comandos externos, perdón, internos. Ahora, existe un comando que se llama el comando type. El comando type nos permite identificar si un comando es interno o externo, ¿no? Entonces, allí dice que lo utilicemos con el bin, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un clear. Vamos a utilizar el comando type. Miren ustedes que el comando type sin argumento no pasa nada. Vamos a hacer type y vamos a hacer el pwd. Lo que le estamos diciendo es que type nos diga si es un comando interno o externo. Y allí nos dice que pwd es una orden interna del shell, ¿no? Entonces eso quiere decir que pwd es un comando interno y ahora vamos a hacer type, ¿verdad? Del comando day. Y el comando day dice que está asociado al directorio bin day, o sea, a ese archivo. Por lo tanto, quiere decir que el comando day es un comando externo. Entonces tenemos comandos internos y tenemos comandos externos y también tenemos el comando type. Profe, Entonces, dígame, parece que en el cambio de hora le faltaron unos asteriscos, parece. vamos a ver. ¿Usted ya lo probó? Sí, Ya, a ver, entonces vamos viendo si puedo arreglar esto. Menos S, y ya estamos, pusimos 2021 guión 0, no le escribe nada, pues. sí, a ver, pusimos 2021, perdón, pusimos 2021 guión 07 guión, que estamos hoy día 23. Ya, entonces aquí usted dice que me faltan unos asteriscos. Sí, iba en el 2021 al inicio, pues, ¿no? Y de ahí ponía la hora y al terminar la hora lo cerraba asterisco. Allí. No, no es asterisco, es comillas, perdón, me equivoqué. Ah, ya. Bueno, las comillas sí puede ser. Ahora, ¿dónde están esas benditas comillas? 2, Ya lo que sucede es que yo tengo cambiado aquí el idioma. Ahí me apareció. Ya, y pongamos 19,37. Vamos a ver, porque hace un rato intenté con las comillas. Me parece que intenté con las comillas, pero no me funcionó. Pero parece que sí. Vamos viendo nuevamente. Ya, parece que sí cogió. Ya, entonces póngase ahí actuación en clase en el chat para, por si no tiene, ponerle esta como actuación en clase. Ya, entonces sí, efectivamente lo que dice su compañero es que nos ha faltado el parámetro en comillas. Eh, Cuando nosotros tenemos una cadena de caracteres y queremos explícitamente indicar que se trata de una cadena de caracteres, en la mayoría de los lenguajes, en este caso Linux, utiliza la doble comilla o a veces la comilla sencilla como carácter que indica el inicio y el final de una cadena de caracteres, para que todo lo que esté entre esos dos caracteres se considere como una cadena de caracteres, ¿no? Entonces, muchas gracias por el aporte. ¿Ya? Y nosotros estamos en el comando D, ¿no? Entonces, ya hicimos la prueba con el comando D, incluso yo le hice un type al type y resultó que type también es un comando interno. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué comando será más rápido, el externo o el interno? El interno. Interno. El interno es el más rápido, ¿no? Entonces, efectivamente ya están sobre el tema. Ya, y ahora vamos a hablar un poquito del sistema de archivos, aunque nosotros creo que ya vimos esto de aquí. Entonces aquí en Linux, pues el sistema de archivos también es conocido como File System,
y ya les había mencionado que para Linux todo es un archivo. Entonces para Linux los datos son archivos, hay archivos de datos, ¿verdad? Y una imagen, un programa es un archivo. Los periféricos, los terminales, los ratones, teclados, tarjetas de sonido, todo es un archivo. Los medios de comunicación como los sockets, las tuberías, ¿verdad? Todo para él es un archivo, ¿no? Entonces ese es un distintivo que tiene Linux, ¿verdad? Y aquí estamos viendo un gráfico de árbol, ¿verdad? O también conocido como grafo de cómo es el sistema de archivo de Linux. Nosotros ya revisamos el contenido de cada uno de estos directorios, pero aquí lo tienen una visión a modo de árbol para ver, ¿no? Entonces aquí está el nodo raíz, es el nodo principal, el mayor nivel. De ahí tenemos una estructura de directorios, por cada cual tiene su propósito, ¿verdad? Dentro de los directorios tenemos el directorio home. Aquí se crea una carpeta o directorio por cada uno de los usuarios, y dentro de cada uno de los usuarios se queda una estructura de carpetas para guardar la información de los usuarios, ¿no? También tenemos la carpeta o directorio USR, y aquí tenemos también una estructura que se suele utilizar, ¿no? Entonces, este sería un típico sistema de archivos de Linux. Obviamente varían de distribución en distribución según las necesidades. Bien, aquí en Linux tenemos diferentes tipos de archivos. Distinguimos de los que podemos sacar algo de provecho. Distinguimos los archivos ordinarios, los de catálogo y los especiales, ¿no? Entonces, los archivos ordinarios, también conocidos como regulares, son los archivos eh, que son clásicos y que pueden contener datos, ¿no? Entre estos tipos de contenido que pueden tener estos archivos ordinarios o regulares, tenemos los archivos de texto, de imagen, de audio, de programas binarios, o sea, programas ejecutables, archivos de script, archivos de base de datos y librerías de programación. Entonces, estos son típicos archivos que encontramos allí en Linux, ¿no? Para poder diferenciar los tipos de archivos, realmente nosotros no tenemos en Linux algo que nos permite diferenciar, como en Windows tenemos, qué sé yo, los iconos, ¿verdad? Acá en Linux no tenemos, para Linux todos son archivos igualitos. Sin embargo, podemos ejecutar opciones, por ejemplo, "-f", para poder diferenciar un poco los archivos. Vamos a ver acá, vamos a ver el "-f". Vamos a hacer un list, ¿verdad? Vamos a hacer un list con el "-f" en mayúscula, ¿verdad? Y ahí con el "-f" podemos ver un poco, pues, de qué se trata, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que tenemos unos directorios y unos enlaces simbólicos. Déjenme ver en el directorio bin. En el directorio bin, que tenemos más archivos, ¿verdad? Ahí tenemos más archivos, entonces vamos a hacer un list "-f", y de repente por ahí podemos diferenciar cuáles son los archivos. Déjenme ver si hay algún archivo por allí. Sí, la mayoría son directorios, ¿sí? Y tenemos unos enlaces simbólicos por ahí. Ya. Entonces tenemos, a ver, estamos acá, tenemos los archivos ordinarios, y ahora tenemos los archivos que son de catálogos, ¿no? Los archivos que son de catálogos son los famosos directorios o carpetas, ¿verdad? Entonces, estos directorios permiten organizar el disco duro y se pueden crear una jerarquía, ¿no? Un directorio puede contener archivos normales u ordinarios, archivos especiales y otros directorios de manera recursiva, ¿no? Entonces, puede tener más directorios o más catálogos. Y finalmente tenemos los archivos especiales. Entre estos existen varios, como por ejemplo son los drivers o los periféricos que se representan con archivos y que están en la carpeta DIC, ¿no? Ya vimos que en la carpeta DIC están todos los dispositivos, pero para Linux todo es un archivo, entonces por eso están ahí. Bien, veamos algo que tiene que ver con la nomenclatura de los archivos. Entonces, uno no puede dar cualquier nombre a un archivo.
hay reglas para poner los nombres de los archivos. En los antiguos sistemas Linux, un nombre de un archivo no podía superar los 14 caracteres, ¿verdad? Y en los sistemas actuales, que incluyen Linux, se puede llegar a tener un nombre de 255 caracteres que incluyen la extensión. Entonces, con 255 caracteres ya se pueden poner nombres de archivos un poco más descriptivos. Hay que tomar en cuenta algo muy esencial que ocurre en Linux, y es que en Linux se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Eso ocurre también en Unix. En Windows da lo mismo, pero en Linux mayúsculas y minúsculas son diferentes, ¿no? Entonces, Pepito, escrito como nombre propio, Pepito, todo en mayúscula, Pepito, intercalada mayúsculas y minúsculas, Pepito, todo en minúsculas, todos para Linux serían nombres de archivos diferentes con probablemente un contenido diferente, ¿no? Entonces, todos son archivos diferentes para Linux. Entonces, las mayúsculas y minúsculas son diferenciadores, ¿no? Por otro lado, ¿verdad? Aquí hay unos nombres válidos como por ejemplo archivo 1, paga.txt, 1.t tratamiento.ch, paga-junio-2002.xls y 8. Todos estos son nombres válidos que pueden utilizar como nombres de archivo, ¿no? Por acá tenemos otros nombres válidos que son válidos pero que no se recomienda utilizar. Por ejemplo, archivo asterisco. El asterisco forma parte del nombre pero podría ser mal interpretado como un comodín. Pago entre paréntesis diciembre se podría interpretar pero podría ser interpretado como una función, ¿verdad? Ben y Nuch, donde tenemos esta i especial, ¿verdad? Podría también ser interpretada como un operador y, entonces mejor no usar. Paga de junio espacio 2002.xls, los espacios no son recomendados en nombres de archivos porque podría interpretarse como que es un argumento, ¿sí? Y por acá tenemos el menos F, aunque puede ser un nombre de archivo, también puede ser confundido con un parámetro, ¿no? Entonces, son nombres que se pueden utilizar pero que no se recomiendan. Bien, alguien preguntaba de los slash, entonces ahora vamos a hablar de las rutas. Las rutas permiten a nosotros definir una ubicación de un archivo dentro de un sistema de archivos, ¿no? Un sistema de archivos está conformado por una estructura de directorios. Nosotros vimos la estructura básica y estas estructuras pueden ser muchísimo, muchísimo más grandes. Entonces vamos a ver cómo hacemos las rutas, que es cómo ubicar un archivo dentro de un sistema de archivos, ¿no? Entonces dice que es una lista de directorios y subdirectorios utilizados para acceder a un sitio determinado. Entonces, las rutas permiten encontrar dentro de la lista de directorios y subdirectorios acceder a un recurso determinado, que en este caso es un archivo. El sistema de archivos representa una estructura de árbol en un sistema de archivos de Linux. Ya eso vimos que es una estructura de árbol. Y la raíz, ¿verdad? El root que está situado arriba de todos, se conoce como raíz o root. Entonces el nodo superior es el root o la raíz, pero no se trata del directorio root, el directorio root que es un subdirectorio, ¿sí? Sino que este símbolo, el slash, se conoce como el root o directorio raíz, ¿no? Entonces este está arriba, es el primer nodo. Luego, el nombre de la ruta del archivo es la concatenación desde la raíz. Entonces, para poder acceder al archivo que buscamos, tenemos que crear la ruta de todos los directorios por los cuales tenemos que pasar antes de llegar al recurso. Ya, entonces aquí dice que se debe de poner la lista de todos los directorios que se deben de cruzar para acceder a los recursos separados, aquí sí, por el carácter slash, ¿no? Entonces, entre un directorio y otro directorio se utiliza un slash para poder identificar que se trata de una ruta del sistema de archivos, ¿no? Profe, esa viene a ser una ruta absoluta. Exactamente. Entonces aquí vamos a hablar de rutas absolutas. Entonces la ruta absoluta es una ruta que define todos los caminos desde el inicio, o sea, desde el nodo raíz, ¿verdad? Desde el root hasta el recurso, que en este caso el recurso es el archivo llamado fic.back, ¿no? Entonces, para yo llegar al archivo fic.back dentro del sistema de archivos, yo tengo que comenzar desde la raíz, luego irme al home,
luego irme a la carpeta Pepito, luego irme a la carpeta Docs, y luego irme a la carpeta Backup, y dentro de Backup tengo el archivo fic.back, ¿no? Entonces, esto es una ruta absoluta o una ruta completa, ¿no? Esto de aquí empieza desde la raíz con el signo del slash y se van describiendo todos los directorios que hay que pasar para llegar al sitio o al archivo deseado. Y no contiene ni un punto ni dos puntos, por lo tanto es una ruta absoluta. Es decir, he escrito toda la ruta sin abreviar. Por acá tenemos la ruta relativa. La ruta relativa dice que es un nombre de ruta que puede ser relativo a la posición del directorio actual. Dice, se puede acceder a otro directorio de la estructura de su ubicación actual sin tener que teclear la ruta completa. Para ello, a menudo hace falta utilizar dos entradas particulares de los directorios, ¿no? Una de estas es el punto que representa el directorio activo, actual corriente, y está implícito, y el otro son los dos puntos que representan el directorio de nivel superior. Entonces, esta sería la ruta relativa, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de una ruta, document.photos, esta sería una ruta relativa porque no tenemos el nodo raíz, ¿verdad? Y el directorio documents estaría en mi directorio de trabajo actual. Por acá tenemos ./document photos. Esta también es una ruta relativa, es exactamente igual a la anterior, simplemente que aquí con el punto estamos indicando que este directorio se encuentra en nuestro directorio de trabajo actual, ¿no? Entonces aquí está explícitamente indicado que esto está dentro de aquí. Acá estaba, era de manera implícita que se entiende que el directorio está en el directorio de trabajo actual. Y por acá tenemos otra ruta, aquí tenemos /usr, /local, ¿verdad? Y aquí tenemos .bin. Entonces, esta ruta .bin es una ruta relativa donde los dos puntos van a llevar al nivel superior, ¿verdad? Aquí dice que el nivel superior debería ser el raíz. Y luego de llegar al raíz, tendríamos que bajar al directorio bin, ¿no? Entonces, aquí nos indica cuál sería la ruta final, que sería usr bin. ¿Sí? Yo no estoy seguro porque no sé si así está distribuir los directorios, pero allí dice que hay esto. Bien. Ahí hay unos ejemplos. Entonces, aquí estamos. Vamos a salir del directorio raíz. Entonces, ahí yo pongo cd, pongo el raíz, voy a poner el clear, voy a poner un pwd para que vean que me encuentro en el directorio raíz y voy a hacer un list. Y aquí voy a crear un directorio, entonces voy a utilizar el comando mkdir. El comando mkdir, mk es de make y dir directorio, entonces voy a crear allí un directorio y este directorio que voy a crear se va a llamar text, ¿no? Entonces, creo el directorio textme, hago un list y ahora ustedes pueden ver que ya existe el directorio textme que acabo de crear. Me voy a cambiar el directorio textme, ¿verdad? Y dentro del directorio textme, si hago un pwd, veo que estoy dentro del directorio textme y dentro del directorio textme voy a crear un mkdir. Voy a utilizar el comando mkdir para crear un directorio Linux, ¿verdad? mkdir para crear un directorio redes y mkdir para crear un directorio digitales. ¿Sí? Entonces, si hago un list, veo que tengo esos directorios creados aquí, ¿no? Entonces, si yo estoy por acá afuera, estoy allí, voy a hacer un clear. Ya, y aquí estoy en el pwd, está en el directorio raíz. Quiero cambiarme al directorio digitales, lo que yo tengo que hacer es poner la ruta completa, ¿verdad? De textme, ¿verdad? Digitales. Y entonces cuando yo pongo eso, que es una ruta completa, una ruta absoluta, ¿verdad? Ya me encuentro en digitales. Y si yo hago un pwd, me doy cuenta que yo ya estoy en digitales. Ahora, si quiero salir al directorio textme, que está a un nivel superior, pongo cd, punto punto, entonces con cd punto punto me saca el directorio superior, que en este caso es textme. Si quiero meterme al directorio, por ejemplo, de Linux, puedo hacer cd Linux, y en este caso
ya me cambié a Linux, ya estoy ahí en Linux. Si yo pongo cd punto punto, me salga el directorio de afuera, que es el de Tecme. Y si yo pongo cd punto, ¿verdad? Linux, entonces me cambio específicamente al directorio Linux utilizando el comodín del punto, ¿verdad? Y ahí estoy en Linux. Y si yo quiero cambiarme ahora al directorio de redes, ¿verdad? Puedo hacerlo primero saliendo más arriba, ¿verdad? cd punto punto y luego cd punto slash redes, ¿verdad? Y ya estoy en redes. O puedo de aquí, déjenme hacer el pwd para que vean que estoy en redes, o desde aquí puedo hacer un cd, ¿verdad? De donde me encuentro, y desde donde me encuentro voy a salir hacia arriba, y una vez que estoy arriba me voy a ir al directorio Linux, ¿sí? Entonces allí estoy poniendo rutas relativas, ¿sí? La anterior también era rutas relativas porque utilicé el punto, entonces no estoy poniendo la ruta completa, entonces allí ya me cambié a Linux directamente con esa ruta relativa, que los dos puntos me salió, me sacó a Tecme, ¿verdad? Y el slash Linux me metió en Linux, o puedo poner una ruta absoluta donde yo estando aquí en Linux, pwd, estoy en Linux, puedo hacer una ruta absoluta donde yo me quiero cambiar a digitales, entonces cd Tecme, ¿verdad? Digitales, entonces ahí está la ruta absoluta y me cambia a digitales, o puedo utilizar una ruta relativa, ¿verdad? Y me salgo arriba, y una vez que estoy arriba, me salgo arriba al raíz, ¿no? Entonces, estoy haciendo una ruta relativa, si hago un pwd, estoy en el raíz, ¿verdad? Si yo hago punto slash tet, pero tengo que hacer el cd, si me cambio, ¿verdad? A esa ruta relativa de Tecme, ¿verdad? Me puedo cambiar directamente allí poniendo el punto, o estando aquí mismo, aquí arriba en el directorio raíz, me cambio cd Tecme, ¿verdad? Implícitamente el punto, y ya me cambio dentro de aquí, ¿no? Entonces, estos son las rutas absolutas y relativas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No creo. Bueno, entonces, si no hay preguntas, yo creo que nos estaríamos quedando por allí. Yo me parece que les quiero dejar una práctica de esta creación de directorios y de que hagan el proceso de rutas absolutas y rutas relativas para que ustedes aprendan a navegar. Si ustedes tienen instalado el Termus, con el Termus pueden hacer este ejercicio. No todos necesitan tener instalado el Linux. Instalen el Termus para que comiencen a practicar, porque estos ejercicios de aquí sí se pueden practicar en Termus. Entonces, mi consejo es que los practiquen y Dios mediante trataré de dejarles una tarea donde tengan ustedes que hacer este mismo ejercicio que hemos realizado aquí, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces de mi parte, pues, si no hay preguntas, pues muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Yo voy a copiar sus asistencias y una vez que copie sus asistencias, pues ahí ya procedo a desconectarme, pero déjenme copiar sus asistencias primero. Ya, listo, están copiadas, entonces paro la